O bueno, empiezo yo que iba a moderar para daros a todos la bienvenida y para agradeceros pues que echéis este ratito que para nosotros es muy importante pues poder encontrarnos y tener estos espacios de hablar de política, sobre todo tan necesario pues en Extremadura. Así que como sabéis más o menos la organización va a ser que va a hablar Irene la primera presentando un poco la candidatura y haciendo un pequeño resumen político de bueno pues las necesidades que tenemos en Extremadura y cómo las estamos abordando y cómo lo planteamos nosotras desde Podemos Extremadura. Em, y después, bueno, como comentará ahora Irene, como Pai, que era el siguiente que iba a exponer, no va a poder participar hoy por temas de salud, pues ya después os voy dando paso a los que vais a plantear algunos temas que hemos expuesto. Si hay personas que van a participar y quieren hacer preguntas y tal, se pueden ir dejando las preguntas en el chat, ¿vale? De esta aplicación de Zoom por escrito y las vamos a ir trasladando a las personas que las puedan ir respondiendo, ¿vale? Así que nada, bienvenidos y comenzamos. Irene va a ser la primera que Vale, toma la palabra. bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, antes de nada, pues comenzar mandándole un fortísimo abrazo a Pai, que el pobre está bastante pachuchillo y no se ha podido conectar hoy. Y, y bueno, pues le hemos dicho que lo primero es lo primero, que se cuide y que ya nos cubríamos entre los demás, que es un poco también el espíritu de este espacio político, ¿no? El de los cuidados y el de saber arrimar hombro con hombro para conseguir el objetivo final, ¿no? Que es el de mejorar y transformar nuestra tierra. Y alguien le podría pensar que ante unas primarias de lo más sosas, porque no hay alternativa, la candidatura que se presenta es esta, pues no haría falta quizá un encuentro con la militancia o explicar los documentos políticos, pero yo creo que no, que es necesario que la militancia pueda debatir, pueda preguntar, pueda, bueno, pues explicarse y nosotros también explicar también cuál es la hoja de ruta para seguir fortaleciendo este espacio y sobre todo para seguir continuando con el proyecto que desde hace 4 años llevamos en marcha aquí en Podemos Extremadura. Yo estoy muy contenta con la candidatura que tenemos porque considero que aparte de gente que por lo menos a mí me ha acompañado desde el comienzo de los tiempos, ¿no? Han estado desde el minuto número uno, eh, hombro con hombro, y hemos compartido pues muchas alegrías y también, por qué no decirlo, también algún disgusto que otro, pues no los voy a enumerar, pero creo que es muy positivo que ante bueno, esa savia con más experiencia, pues haya también savia nueva, gente que no nos había acompañado, no había estado militando en Podemos hasta ahora y había estado pues bregando en sus municipios o bregando en otros colectivos y organizaciones, porque al final la política se puede hacer desde muchos ámbitos. No solo hace falta estar en un partido político para hacer política, pero sí que es necesario estar también en las instituciones. Eso lo tuvimos muy claro en el 2015, que para cambiar las cosas al final había que firmar el DOE y para eso nos teníamos que presentar a las elecciones. Y yo os agradezco a todos y a todas que hayáis dado este paso para acompañar a la candidatura a Gila. ¿Y por qué a Gila? Bueno, pues agila porque es una forma de decir en extremeño espabila, ¿no? Y queremos eso, sacudirnos la resignación y mostrar que somos la verdadera alternativa a los gobiernos de derechas y a los gobiernos de caciquiles y de clientelares que se piensan que los cortijos, que las instituciones son sus cortijos particulares y que pueden hacer con ellas lo que quieran. Nosotras somos una firme alternativa a estos proyectos políticos, ¿no? Y necesitamos gente comprometida, como la que está en la candidatura, comprometida con Extremadura y comprometida con su futuro, ¿no? Y con las necesarias transformaciones. Yo creo que ya llevamos 10 años de vida en Podemos Extremadura también,
y ya podemos decir que podemos mirar al pasado, pero podemos mirar al pasado no con nostalgia, sino para aprender de ciertos errores y para poner en valor los éxitos que hemos tenido, que no han sido pocos. Porque si en 10 años hemos conseguido entrar a gobernar, entrar en un gobierno, pues creo que eso ha sido un gran éxito, porque al final uno se presenta a las elecciones para poder transformar las cosas y eso se hace gobernando. Con lo cual, yo creo que tenemos que mirar al pasado sin nostalgia y encarar los retos que tenemos al futuro con valentía y con determinación. Y hacer una autocrítica es necesario, es sano, pero sobre todo también poner en valor lo aprendido por el camino, ¿no? Muchas veces el camino es lo que nos da enseñanzas. Creo que ahora mismo estamos en un contexto social y político que nadie puede negar que es un contexto que favorece a las formaciones conservadoras, a las formaciones reaccionarias, y nosotras no debemos de amilanarnos y no debemos de resignarnos y no debemos de acudir a propuestas descafeinadas o propuestas a la defensiva. Creo que es todo lo contrario, que precisamente para hacer una verdadera política de izquierdas y una verdadera política que vaya en la línea de defender los servicios públicos y de poner en valor el estado de bienestar y las mayorías sociales, necesitamos pasar a la ofensiva y conseguir politizar el dolor y politizar las preocupaciones de nuestros vecinos y nuestras vecinas, ¿no? Eso debe ser nuestra hoja de ruta. Cuando digo politizar, quiero decir que la hoja de ruta, que nuestros verdaderos, los pasos que demos tienen que ir en el sentido de escuchar a la ciudadanía y que el problema de la vivienda, que el problema de la precariedad en el empleo, que el problema de la subida a la cesta de la compra, de la emergencia climática. No son procesos individuales, al revés, son problemas colectivos que debemos de afrontar en común y que debemos de poner soluciones colectivas y sobre todo entendiendo que son estructurales y que necesitamos salir todos, eh, tener, sí, una propuesta que nos saque a todos hacia adelante y no solo a una minoría y no solo a unos privilegiados, ¿no? Que es lo que plantea la derecha siempre. También necesitamos una sociedad organizada, que no se resigne, que pelee en las calles contra la privatización de lo público, contra esa política fiscal que lo único que pretende es regalar los impuestos a los que más tienen. Y yo creo que, bueno, lo decía Manolo Cañada alguna vez, ¿no? Necesitamos un pie en las instituciones, pero 100 en las calles. También creo, compañeros y compañeras, que Podemos Extremadura somos un ejemplo y hay que ponerlo en valor, porque muchas veces solo se mira lo que sucede dentro de la M30 y resulta que en territorios periféricos estamos haciendo propuestas políticas y estamos demostrando que hay proyectos que siguen caminando desde espacios cohesionados, porque Podemos Extremadura es un espacio cohesionado y qué mejor ejemplo que hoy estamos en unas primarias donde solo hay una candidatura. Podría ser una muestra de debilidad del espacio, pero es que en este caso no lo es una muestra de fortaleza y hay que sacar pecho de eso. Cuando estamos viendo cómo en otros espacios políticos se están matando, sacan los puñales y es una suerte de venganza hacia el compañero que tienes al lado, ¿no? Creo que las primarias fratricidas son de las peores cosas que le puede suceder a los espacios políticos y lejos de querer yo meterme en lo que sucede en las casas de los demás, pero creo que hay que poner en valor lo que tenemos en nuestra casa, ¿no? Que es un proyecto de unidad, un proyecto plural, pero donde compartimos una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta pasa por crear espacios de unidad popular que trasciendan a una mera coalición electoral, porque nuestra apuesta estratégica es crear un espacio plural, unido y ser la verdadera alternativa a los proyectos conservadores, a los proyectos extractivistas, a los proyectos que son todo menos ecologistas y que además, como digo, privilegian a una minoría.
Y yo paso a relataros los objetivos que tenemos como candidatura y finalizo y doy espacio a los demás, ¿no? Porque yo creo que a mí me oís muchas ocasiones, estaréis cansados de oírme, yo a mí me pasa, o sea, yo estoy cansada de escucharme muchas veces y creo que es más positivo que hable la gente que es nueva en el espacio o que no habla tanto. Entonces, yo digo los objetivos que tenemos como candidatura y me callo. El primero es consolidar un espacio que tenga raíces profundas en el territorio y que muestre que somos una alternativa real y no una sucursal de proyectos estatales como hace el Partido Popular, como hace el PSOE o como hace Vox, que directamente son unos soldados a orden y mando de lo que dice su amo en Madrid. Y precisamente no somos una sucursal porque tenemos un contexto distinto por ser una tierra periférica. Con lo cual, es un proyecto que obviamente tiene su paraguas estatal y estamos muy orgullosos de tenerlo, pero tenemos nuestras propias características como Extremadura. Somos una propuesta política alternativa real a, los gobiernos de derechas. Queremos desarrollar una agenda política extremeña propia, con servicios públicos a la altura de las necesidades y en rebeldía absoluta ante esta condición de tierra de sacrificio que se nos quiere imponer desde fuera. Con posiciones propias en asuntos como el tren, nuestras infraestructuras o la financiación autonómica. Queremos reforzar nuestra apuesta por ser un partido movimiento, no quedarnos atrapados en las instituciones y generar dinámicas que ayuden a esa movilización popular necesaria para que los gobiernos avancen. Queremos más protagonismo de lo local, tanto en lo político como en lo organizativo. Y estamos abiertas a que cualquier propuesta de rebelde, ¿no? Este patrimonio rebelde que tiene Extremadura, en lo municipal se vea representada dentro de Podemos Extremadura. Queremos más protagonismo, queremos, perdón, mayor construcción de la sociedad civil y del tejido social crítico. Queremos abrirnos a más gente y la mayoría, la construcción de una mayoría social requiere de todo aquella que reniegue de que el futuro pasa por propuestas reaccionarias, propuestas de la ley de la jungla, del sálvese quien pueda, o propuestas del malmenorismo que supone las propuestas descafeinadas del Partido Socialista, que al final lo que hace es ponerle alfombra roja a la llegada de la derecha y la extrema derecha. Y mantener la apuesta estratégica que tenemos por Unidas por Extremadura como un espacio de unidad popular que va más allá, como digo, de la confluencia coalición electoral. Esos son los objetivos que nos hemos marcado como candidatura y bueno, que seguimos profundizando y avanzando en ellos. Y nada, yo finalizo y paso palabra a los compañeros y compañeras porque estoy deseando que podáis escucharles. Muchísimas gracias, Irene, y por adaptarte también al tiempo, que lo has hecho genial. Para continuar y viendo que no hay como ninguna pregunta de momento, pues voy a dar paso a John Álvarez, que viene desde Perales del Puerto. Él lleva mucho tiempo en Podemos y ahora vuelve a dar el paso con este equipo. Está de concejal en el Ayuntamiento de Perales del Puerto y viene a plantear pues esa posición de Podemos Extremadura en el mundo rural. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues nada, yo me encanta hablar del mundo rural. Al final es donde vivo, donde por suerte pude elegir quedarme, pude decidir quedarme aquí, pude encontrar trabajo aquí, vivir aquí. Y en Extremadura, bueno, pues eso es una suerte. Con la despoblación que sufrimos el medio rural, es una suerte poder quedarte aquí. En el mundo político miramos muchas veces los grandes números, como por ejemplo las grandes ciudades, cosas así, pero en Extremadura tenemos otra realidad, una realidad que tenemos 218 municipios de los 388 que somos de menos de 1.000 habitantes. Un mundo rural al final que se ve diezmado por todo tipo de políticas, empezando por la movilidad, una movilidad que cada vez
va teniendo menos frecuencia, los autobuses dejan de pasar por nuestros pueblos, nuestros territorios se mueren, entonces habría que fomentar toda esa movilidad. Los territorios, hay una propuesta que siempre se ha hecho de los territorios de 30 minutos, que son servicios públicos como los hospitales, a menos de 30 minutos de todos los municipios. No hay, en mi zona, por ejemplo, Sierra de Gata, de 18 pueblos lo cumplimos 3. Entonces, es un reto total. Pero para seguir hablando con la sanidad, en nuestros medios no quieren venir los médicos. Tenemos que incentivar todo el tema de ayudas a esos profesionales, porque no quieren venir al territorio, a un territorio tan despoblado. Nuestros médicos de cabecera se van jubilando. Encontramos pueblos que tienen que compartir los médicos, que tienen que tener ciertos horarios porque no pueden asistir. Entonces, habría que fomentar eso. A eso también ayuda la movilidad y las comunicaciones. Esas comunicaciones que en muchas zonas, sobre todo de altas montañas o tal, todavía no llegan. No llegamos, mi pueblo especialmente tiene fibra hace año y medio y es un pueblo casi que cercano a centros como Coria. En educación podemos ver que tenemos cada vez más niños, menos, perdón, cada vez que tenemos menos niños, cada vez nacen menos niños, menos niñas en los pueblos y los que nacen acaban teniendo que emigrar sus padres porque no hay forma de conciliar. Las guarderías en los pueblos que había se cierran. Para que un ayuntamiento pequeño pueda mantener una guardería es casi inviable, ¿no? Los colegios no se están cerrando todavía muchos, pero bueno, se van a cerrar, se tienen que cerrar porque van por el mismo camino. Es el mismo problema que con los médicos también. Los maestros pues no quieren venir a estas zonas. Comedores escolares no existen. Por lo tanto, también es un problema que agrava, en este caso, podríamos decir casi que más, no solo a la familia, sino a la mujer en especial. La mujer se ve obligada a cuidar de los hijos, a cuidar de los ancianos, al final a estarse en casa y no poder salir a ese mundo laboral que quizá también tengamos pocas opciones, porque en el empleo nos vemos que nos quedamos con el campo. La EPSA es uno de los grandes ingresos municipales que al final te limita a jornales de 15 días para que puedan cobrar el paro 6 meses. Ahora se ha abierto una nueva, digamos, oportunidad que sería la dependencia, pero la dependencia estamos viendo cómo mandan todas nuestras estructuras, nuestras infraestructuras, las residencias, a manos privadas. Hacen licitaciones, hacen la colaboración público-privada y no hay muchas posibilidades de intentar ayudar. Al final prima la economía. Entonces, desde Podemos Extremadura tenemos que ver cómo en el mundo rural tiene que ser transversal a todas nuestras políticas. El mundo rural no se muere, el mundo rural lo estamos dejando a un lado. Sabemos que puede ser fuente de todo, de fuente de crecimiento, porque lo vemos en el turismo, que por desgracia es una de las pocas cosas que nos van quedando. Entonces es por donde Podemos Extremadura sé que apuesta, porque lo sé que todas las personas aquí miran por lo rural, miran por todo, y yo encantado de poder estar aquí, encantado de poder ser uno de los concejales de los pueblos, posiblemente del pueblo más pequeño de todos los concejales de Podemos. Mi pueblo tiene 900 habitantes y bueno, encantado de seguir en la lucha con todos vosotros, con todas vosotras y a seguir adelante. Muchas gracias, compañero. No veo de momento ninguna pregunta. Y ahora no sé si Paola, que está conectada pero está trabajando, va a poder intervenir ya. Si puedes intervenir, Paola, toma la palabra y si no doy paso al siguiente, porque tengo... Hola, buenas ahí. tardes. No sé si me Buenas. ven.
Vale, pues Paula, que va a hablarnos sobre transición energética un ratito desde su puesto de trabajo, que esto sí que es pluriempleo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Eh, bueno, lo primero que daros las gracias por la invitación que me hizo Irene estas semanas atrás para unirme a la candidatura de Agila de Podemos, porque, bueno, realmente ya se lo expliqué a ella y a otros compañeros con los que he podido conversar, que nunca me había acercado a la política para como más que militante y la verdad es que no pensaba que pudiera ser interesante mi participación dentro de una organización como Podemos y me siento muy afortunada de poder formar parte de este equipo y te lo agradezco a Irene y al resto de los compañeros que me hayáis dado esta oportunidad. Como dice Mavi, estoy trabajando, hoy me toca trabajar toda la noche. Mi trabajo consiste precisamente en la generación de energía eléctrica y pertenezco al sector de las renovables, con lo cual, bueno, pues os voy a dar unas breves pinceladas de cómo está el sector en Extremadura y cómo poco a poco hemos sido colonizados por las grandes energéticas tanto del país como del resto del mundo, ¿no? Ha habido un incremento en el año 2024 bueno, desde el 2022 ya se aumentó la producción energética de renovables en Extremadura un 13%, lo que nos pone ahora a la cabeza de la producción de energía renovable frente al resto de España, pero yo me atrevería a decir que incluso el resto de Europa. Producimos unos 30.000 gigavatios la hora, eso da para abastecer a cientos de miles de hogares de toda España. ¿Qué ocurre? Que en Extremadura producimos 6 veces más energías de las que exportamos al resto de España y nos estamos convirtiendo, igual que en el Ejido o en Murcia, se convirtieron ya en su día en el mar de plástico de los invernaderos de Europa, del sur de Europa para el resto del norte, pues nosotros nos hemos convertido en la gran productora de energías renovables para el resto no solo de España, sino también de Europa. Y es curioso que nos han vendido esta transición energética como una posibilidad de negocio, de crecimiento de la región, y a lo que nos estamos enfrentando es a una burbuja energética que cada vez es más difícil sostener porque ni siquiera nuestras redes eléctricas y nuestras subestaciones y estaciones eléctricas son capaces de absorber toda la energía que estamos produciendo, pero es que además no nos está convirtiendo en una potencia energética dentro del país ni a nivel europeo, sino que nos estamos viendo colonizados de nuevo por una serie de empresas, ya las últimas son incluso de países del Medio Oriente, que vienen y compran como activos financieros porque no compran simplemente lo que es el negocio, no se interesan tampoco por los trabajadores ni por el resto de los pueblos que puedan estar alrededor de donde se genera esta electricidad y nos convierte en los grandes olvidados de nuevo. No somos los dueños de lo que producimos y lo que nos vamos a enfrentar es a una burbuja energética que en el futuro pues, nos presentará una desolación tremenda en todas aquellas parcelas y zonas de cultivo y de ganadería que han sido destinadas a la implantación de estos grandes huertos fotovoltaicos o de molinos de viento que cuando acaben de producir y ya no sean rentables, pues serán abandonadas y que probablemente tendremos que ir desde las instituciones y desde el gobierno de Extremadura a rescatarlas y a derribar y a intentar eh, pues volver a restituir todas esas zonas de cultivo y de ganadería con dinero de todos los extremeños para volvérsela a devolver a sus dueños en las mejores condiciones posibles. Y nos vendieron también que iba a ser como una fuente de empleo en la región, cosa que no es cierta, porque ese tipo de plataformas dan empleo mientras se está construyendo, pero luego el mantenimiento que tienen es muy escaso. Y si ya nos vamos a la generación de energía eléctrica con nuestra riqueza hidráulica, pues ya es cuando entran ganas de llorar. Hemos sufrido una de las mayores sequías en la región hace 2 años con la producción masiva de electricidad por las grandes energéticas que tienen instaladas sus eh, centrales hidroeléctricas en nuestros pantanos
Y es increíble pensar que una de las regiones de España, y yo me atrevería a decir de Europa, con la mayor cantidad de hectómetros cúbicos de agua, esté siempre pendiente de un hilo, que en las Vegas Bajas del Guadiana no se haya podido plantar arroz porque no había agua para poder regar, es impensable. Y todo gracias a que una empresa, una gran energética, puede vaciar un embalse con una multa simbólica que está dispuesto a pagar las veces que haga falta. En fin, desde Podemos yo creo que lo que queremos plantear es una transición energética más solidaria que nos permita a todos tener acceso a un bien común, que es una energía renovable producida ya sea con el sol, con el agua, que es un bien común también, o con el aire, y que las comunidades energéticas sean una realidad que venga a ayudar a todos aquellos que se sienten excluidos energéticamente porque no tienen acceso a una fuente de energía que les dé calor en invierno o que les permita dormir en verano para poder afrontar la jornada laboral del día siguiente de una manera pues más digna. Y también me gustaría poner de relieve que muchas veces el uso de estas o sea, estas energías renovables, el hecho de tener placas fotovoltaicas en casa, también nos lleva a un uso irresponsable de estas energías, porque la gente que no vierte esa energía a las redes de las grandes energéticas prefieren consumirla y entonces hacen un uso indiscriminado de esas energías. Pero bueno, también una de las ideas desde Podemos es crear una empresa pública de energía que pudiera ser algo semejante a una empresa pública de vivienda donde se gestione de una manera más solidaria y más coherente la energía. Y yo me atrevería a poner como, hoy hemos visto como Junts y PP han llegado a un acuerdo, estos que no se iban a entender, pero al final se entienden porque son los grandes defensores de los grandes capitales, han llegado a un acuerdo para bajarles los impuestos a las grandes energéticas. Bueno, nada nuevo, no más de lo mismo. Entonces, pues crear una ley energética que nos permita subirle los impuestos a las grandes empresas energéticas y que esos impuestos reviertan directamente, si están aquí, en Extremadura, en nuestra región. Porque si no, poco a poco, como decía John, también vamos a seguir viendo nuestros campos despoblados, nuestros pueblos abandonados, los jóvenes emigrando. Y sin un futuro, somos una región grandísima, riquísima, con gran potencial, con gastronómico, ganadero, ecológico, paisajístico, cultural, monumental, y esa debería ser nuestra hoja de ruta, potenciar todo eso y hacer de Extremadura una región donde puedan vivir nuestros jóvenes, nuestros mayores y todo aquel que quiera. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Paola, muchas gracias a ti por tu exposición. Es verdad que no se oyen los aplausos, pero que sepas que está todo el mundo aplaudiéndote. No sé si tienes, si los puedes ver o no en la pantalla, pero ha sido una gran exposición y has dado unas claves muy concretas. Luego, al final, si queréis, cuando veamos todas las preguntas y demás, podemos hacer un pequeño resumen que voy apuntando cositas, ¿vale? La siguiente persona que voy a presentar es Carmen Bejarano, que como sabéis está en Mérida y está trabajando con el Grupo Municipal de Mérida y se suma a este proyecto con mucha ilusión, por lo que yo he hablado con ella, a nosotros nos hace mucha ilusión que nos acompañes también. Así que ella tenía como tema muy importante, que yo creo que todas lo compartimos, pero que ella además de tener experiencia, pues tiene mucha información. Bueno, pues quiero hablar sobre la importancia de, pues, de poner en valor la salud mental como en el centro de las políticas públicas. Así que os dejo con ella. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas. También como Paola quiero agradecer la confianza depositada porque es verdad que llevo muy poquito desde febrero. Llevo con la asistencia del grupo municipal en Mérida y bueno, pues un poquito antes me llamaron para las listas de las municipales, pero como decía Irene, en el mundo asociativo llevo desde niña. O sea, yo vivía enfrente de ADN y a mí me engañaban para pegar sellos cuando se mandaban las cartas de los boletines de las hojas verdes, me engañaban para pegar sellos y mandar, Carmencita, ven. Y ahí empezaron a captarme, ¿no? Entonces, bueno, pues llevo en asociaciones desde niña y empecé como monitora medioambiental con 15 años, con la DNES también.
Y bueno, ¿qué más? Mi formación es artística, me he formado como alfarera y luego he hecho cerámica artística, pero estudiando y haciendo el trabajo fin de ciclo me di cuenta de que más que ser artista, yo quería ayudar con el arte como el arte me venía ayudando a mí desde niña, ¿no? Porque para mí ha sido fundamental tener esos medios de expresión, ¿no? Ya sea plástico o escribiendo. Entonces, pues me he dedicado a la formación, sobre todo, con niños, bueno, con todo tipo de colectivos he trabajado y lo voy hilando hacia la salud mental. Tengo diagnóstico conmigo con un diagnóstico desde los 19 años, entonces, bueno, eso ha condicionado mi vida. El que diga que no te condiciona algo así, miente. Y bueno, pues es algo complicado porque no hay ayuda desde las instituciones. Sabemos que tú pides una cita y tardan 3 meses en dártela. Psiquiatría está colapsada. O sea, es un tema complicado. A nivel personal, pues en la Enredadera hemos estado haciendo unos talleres vivenciales que se llamaban Soy mucho más que un diagnóstico, donde simplemente hablábamos. Estábamos un rato hablando, gente con y sin diagnóstico y bueno, pues me parece que es un tema que es primordial, que necesitamos más espacios donde se puedan hablar libre y de forma respetuosa sobre todo tipo de temas. Y qué más? Voy a publicar un libro en breve, yo creo que en el primer trimestre ya de este año. Es un poemario escribo eso desde niña, son poemas desde los 19 años, pues hasta ahora, hasta mis 48. Y yo no sé quién eres, pero gracias. Y a ver, va con fotos de mi padre y bueno, esto me lo he propuesto como una cruzada, ¿no? Aparte de mi trabajo de asistente del grupo municipal, yo hago talleres de expresión emocional a través de las artes con distintas asociaciones y colectivos y aparte quiero hacer esta cruzada, ¿no? Quiero que con este libro, pues ir por pueblos, en principio por Extremadura, y que el libro sea la excusa para hablar de salud mental, ¿no? Y llevar la exposición de fotografías que acompañan al libro y hacer talleres vivenciales artísticos de desbloqueo creativo, fomentando pues el autoconocimiento y la autoestima, que creo que son fundamentales para todos y para todas, tengamos o no tengamos diagnóstico. Me callo ya, ¿no? La verdad que nos encanta escucharte, Carmen, no te preocupes. Gracias. Estáis haciendo la verdad muy bien, os estáis adaptando mucho a los tiempos, así que os lo agradecemos porque somos muchas y queremos plantear muchos temas. Creo que es un proyecto súper plural el que estamos aquí planteando, donde veis que hay muchos temas importantes. El siguiente, aparte de que mucha gente te está pidiendo el libro por el chat, que creo que lo estás viendo, así que ya tienes unos cuantos libros que firmar. El siguiente tema es un tema muy importante, perdonar, porque es que tengo aquí a los niños. Y Marcelino, Marce, que como sabéis también acompaña el camino de Podemos Extremadura desde hace bastante tiempo y hemos tenido también muchas batallas juntos, ¿verdad, Marce? Algunas más agridulces que otras, pero aquí seguimos. Y él va a hablarnos de un tema que también es prioritario y que también hemos tratado aquí, que es la juventud. No solo las políticas públicas de juventud, sino cómo implicar a la juventud en la política actualmente, ¿no? Y si también quería daros unas pinceladas sobre bienestar animal, así que os dejo con Marce. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Mavi. Alguna batallita por ahí nos hemos comido, más dura que otra, sí. Nada, joder, yo una alegría estar aquí, como siempre. Ya sabéis que yo pues acompañar siempre el equipo de Irene, con Mavi, Yolanda, Modesto, toda la gente, pues es una alegría y yo voy siempre a tope con todas ellas y me alegra mucho ver caras nuevas, pues joder, Paola, que no la conozco, que trabaja en temas de energías renovables, o Carmen, que en persona no nos conocemos pero nos seguimos por ahí y joder, es una alegría saber que está ahí en el entorno de ADN también. A mí esas cosas siempre me alegran mucho. Y nada, voy a ser muy breve, ¿vale?
Sobre el tema juventud voy a comentar un poquito lo mismo que hablé en la primera reunión cuando nos vimos aquí un poco todos, la reunión de la candidatura, y es hablar de juventud en dos sentidos. Uno, fomentar la participación de la gente joven en nuestro propio partido, porque creo que en Podemos en general tenemos un problema con la participación de la gente joven. Hemos tenido áreas de juventud en algunos territorios de España que sí han funcionado muy bien, en Madrid, en Valencia, en otros sitios, y hay en otros donde no hemos conseguido funcionar muy bien, y aquí lo digo en primera persona, porque aparte de ser en Extremadura, es porque yo era el responsable de área de juventud y no era el responsable, pero era uno de los que más participaba y no hemos sido capaces de sacarlo adelante. Eh, es cierto que con los últimos años, los vaivenes que ha habido en la izquierda, las divisiones y demás, esas áreas de juventud que tenemos en Podemos a nivel estatal y en otras regiones, muchas se han vaciado totalmente, con lo cual es una auténtica lástima. Y no sé muy bien cómo se puede hacer, pero creo que entre todos y todas tenemos que plantearnos cómo conseguir atraer a la gente joven. En esta propia candidatura nuestra lo podemos ver. Y no es una crítica a la candidatura, ni muchísimo menos. Y no entendáis esto que estoy diciendo como crítica a la gente mayor, ¿eh? Ni muchísimo menos. Que aquí obviamente todos somos válidos, pero si hay algo que nos falta es gente joven, joven. Porque los últimos jóvenes que estamos, pues sí, estamos aquí, nos podemos identificar unos pocos, muchos como jóvenes, pero yo hablo de jóvenes de veintitantos años, incluso de menos años. Y no los tenemos. Y eso es una pena. Entonces, creo que ahí es importante que tenemos que hacer un trabajo fuerte desde el partido, precisamente aquí en Extremadura, pues para conseguir atraer a esa gente joven para que participe en nuestro espacio y para tener una visión diferente y para conseguir llegar también hacia afuera del partido a la gente joven. Y esa es la otra parte sobre juventud que quería comentar. No solo fomentar la participación de la gente joven en Podemos, sino también hacer políticas para la gente joven para conseguir, pues en cada proceso electoral, atraer ese voto de las personas jóvenes. No por tener su voto, sino obviamente por hacer políticas que beneficien a la gente joven, que bueno, en este país creo que en todas las edades necesitamos hacer muchas políticas, pero creo que las políticas de juventud siempre son las grandes olvidadas, ¿no? Eh, Ahí creo que sí que podríamos, bueno, ha salido una encuesta, un sondeo de 40 dB para la serie El País hace 2 días, que da un poco la intención directa de voto y para que os hagáis una idea, a Podemos a nivel estatal nos da para menores de 25 años un 2% de voto, para menores de 34 años un 2% de voto. Es verdad que solo superamos el 4% en los mayores de 65, pero es que ojalá tuviéramos el 12, el 15% en todas las edades, pero está claro que donde menos intención de voto tenemos es entre la gente más joven. Y donde más intención de voto tiene la extrema derecha es entre la gente más joven. De hecho, la extrema derecha, conforme va aumentando la edad, va perdiendo intención de voto y nosotros, conforme va aumentando la edad, la vamos ganando. Vamos a mantener esa intención de voto y vamos a mejorarla de la gente más mayor, pero vamos a intentar mejorarla de la gente joven, ¿no? Y ahí me acuerdo de un encuentro que tuvimos sobre juventud en la legislatura pasada, hace un par de años. No me acuerdo ahora mismo si fue previo a algunas elecciones o en qué contexto. eh, y me acuerdo que tuvimos a una persona que sabía mucho de juventud, Enrique, y bueno, nos hacía varias propuestas que podemos hacer ahí y que nosotros hemos llevado en los programas electorales en algunos municipios y también a nivel regional, ¿no? Y hay algunas que podrían ser relativamente sencillas, y es, por ejemplo, desde los ayuntamientos, pues lanzar unas ayudas a grupos de jóvenes que sin necesidad de estar asociados puedan recibir esas ayudas. Estamos hablando de partidas muy pequeñitas, estamos hablando de 100, 200, 300 euros, que no tienen que ir ligados a una justificación económica ni nada, simplemente pues grupos de jóvenes que quieren poner en marcha un grupo de teatro, que quieren poner en marcha un grupo de música, que quieren hacer alguna actividad de ocio, o que quieren hacer cualquier cosa que por las limitaciones que tiene la gente joven, propia por sí, que no tiene fondos propios o que no pueden financiárselo, pues pueden tirar de esas ayudas, ¿no? Otra sería, es por poner unos ejemplos simplemente, no por alargarme aquí ni nada. Favorecer que los ayuntamientos pongan espacios autogestionados por la gente joven, no un espacio de creación joven donde haya un dinamizador, eso ya existe. En unos sitios funciona algo bien, en otros sitios no funciona para nada. Nos referimos a espacios autogestionados. Aquí os pongo un ejemplo que lo conoceréis mucho, la fábrica de toda la vida en Los Santos Maimona. Es un espacio autogestionado que lleva muchos años funcionando muy bien. Tiene algunos altibajos, pero en general funciona muy bien. Y es la propia gente joven la que lo gestiona. Y tiene ese espacio cedido y ellos organizan sus actividades, sus cines, sus charlas, lo que corresponde y lo que a ellos les apetezca hacer. Y creo que eso desde los ayuntamientos sería algo relativamente fácil de poner en marcha. Y por último, pues bueno, favorecer también un poco el asociacionismo. Es verdad que en Extremadura hemos tenido un Consejo de la Juventud y tenemos muy potente.
tenemos muchas asociaciones en algunos pueblos que son muy potentes, pero a mí me da la sensación que la mayoría de la juventud no participa en esas asociaciones, aparte de esas 4, 5, 6 que hay, que son bastante potentes, el resto de la mayoría de la población joven ni siquiera conoce que existen estas cosas y esos canales de participación. Entonces creo que por ahí deberíamos encaminarnos un poquito. Y luego sobre el bienestar animal, pues simplemente dos pinceladas. Que aquí, bueno, hablo de juventud y bienestar animal porque es lo que más implicado he estado, ¿no? Simplemente, pues, intentar hacer gala, intentar hacer que se cumpla la ley de protección animal que se aprobó en la legislatura pasada, muy descafeinada, sí, por culpa del Partido Socialista, la eterna condena que tenemos en la izquierda, el Partido Socialista, pero por lo menos aprovecharnos de que esa ley existe y de las buenas cosas que tiene esa ley. E intentar estar atentos cuando nos contacten protectoras o personas preocupadas por estos temas, pues oye, a ver si se está cumpliendo esa ley o si podemos dar un aviso, si podemos poner una denuncia o lo que corresponda, ¿vale? O si podemos enviar un comunicado a un ayuntamiento y decirle, oye, esto que estáis haciendo está prohibido por la ley de bienestar animal. Eh, Aquí tenemos a Irene, que fue una gran defensora de esta ley antes de que saliera adelante, junto al compañero Sergio García Torres. Creo que es una ley que se hablaba, que atacaba mucho al mundo rural y sencillamente pues creo que forma más parte de los bulos de la extrema derecha y especialmente de un sector cinegético muy rancio, ¿vale? Sobre esto sí que quiero hablar, comentar un par de pinceladas y esto ojalá lo podamos debatir más adelante y debatirlo mucho. Podemos, desde que nació, es un partido antitaurino. De hecho, os quiero animar a todos, a los que tengáis certificado digital y a los que no, a buscar los puntos de encuentro. Ahora mismo está en marcha la recogida de firmas para la iniciativa legislativa popular No es mi cultura. El objetivo de esta iniciativa es quitar la protección cultural de la tauromaquia y este sería el intento del principio del fin de la tauromaquia, ¿vale? Quitar esa protección cultural para luego seguir dando avances. Podéis entrar en No es mi cultura, lo ponéis en Google, os sale rápidamente la página, los que tengáis certificado digital podéis firmar ahí directamente y los que no, pues podéis buscar los puntos de encuentro, si no me preguntáis y yo os voy avisando a ver cuál puede haber por Extremadura o incluso si podemos movernos para que firméis, ¿vale? Si ya habéis firmado antes, porque sé que han estado en los conciertos de Robe y en un montón de sitios más, pues no se puede firmar dos veces, pero tenemos hasta el 19 de enero para llegar a las 500.000 firmas y vamos por 400.000 y algo. Entonces tenemos que apretar para que esto por lo menos vaya al Congreso y por lo menos se debata, ¿vale? Porque sabemos que el PSOE no lo va a vetar en un principio, pero habrá que ver luego si sale adelante. Y bueno, luego sí comentar también que Podemos, muy a mi pesar, pero aquí hay muchas opiniones, no es un partido anticaza. Ya me gustaría a mí que lo fuera, pero no lo somos, y yo creo que no lo somos principalmente por una razón, y hablaba antes John de ese mundo rural, ¿no? La caza es verdad que está muy arraigada al mundo rural. Cada vez que proponemos cualquier cosa sobre tema de caza, a la gente, a nuestros compañeros y compañeras en los pueblos, pues le caen hostias metafóricas, ¿no? ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Entonces sí que tenemos que armar ahí un discurso potente y bien argumentado, que lo podemos hacer fácilmente para defender nuestra postura. No somos anticaza, pero obviamente no compartimos lo que pasa con la caza en este país y mucho menos en Extremadura. Irene lo sabe, tenemos una federación de caza en Extremadura que tiene una ambición extrema, o sea, quieren matar todo lo que se pueda en todo el territorio y tenemos el caso de Monfragüe, que es un escándalo tremendo. Tenemos una federación de caza que ha hecho campaña directamente contra nosotros, contra Podemos Extremadura, porque no le hemos bailado el agua, porque hemos dicho que llevar la caza a los colegios no es bonito, ni es bueno, ni se debe hacer, y entonces ellos directamente nos han atacado. Y bueno, sí que queremos que tengamos eso un poco claro, que siempre, por supuesto, esto está abierto al debate, lo podemos debatir. Ya os digo, yo soy totalmente anticaza, pero Podemos no tiene una postura totalmente anticaza. Entonces, bueno, simplemente dar esas pinceladas que ojalá que en esta nueva etapa consigamos, y yo esa parte de ello, de hacer funcionar mejor esas áreas de bienestar animal, de juventud, de transición ecológica, medio ambiente también, y bueno, a ver si somos capaces de dinamizarlas un poquito más y que salgan buenos debates y buenas propuestas para que se las pasemos a Irene y que Irene ya sé que se pegue con la gente en la Asamblea de Extremadura. Y nada, simplemente eso. Genial, muchas gracias. Da gusto, la verdad es que es un nivelazo lo de este equipo y es una maravilla poder escucharos. Vamos a adelantar ahora a Alex, que está aquí con nosotros, Alex Gutiérrez, que como sabéis se presenta
comité de garantías, que es un órgano muy importante en Podemos porque es, bueno, pues el que media, ¿no? Para que no haya conflictos y que se puedan, bueno, pues gestionar todas las cosas. Así que agradecemos su compromiso y él nos va a hablar sobre, bueno, un tema que a él le preocupa mucho y que creo que también es un punto fundamental en nuestro proyecto, que es el cómo potenciar evitar, ¿no? Pues esa fuga de talentos y potenciar el empleo y el emprendimiento en Extremadura. Así que os dejo con él. Bueno, buenas tardes. Gracias, Mavi, por darme la palabra y eso. Ahora me tengo que ir a las 8 a otra reunión de publicitarios implicados, que es otra iniciativa muy bonita de ayudar al mundo a través de la publicidad. Entonces, por eso le he pedido, le digo, me tengo que ir. Y como dice Irene, que con este equipo al fin del mundo, pero es que aquí estamos personas que amamos nuestra tierra y a las personas que vivimos en ella y nuestra tierra entendida como el lugar donde vivimos, lejos de banderas y de patriotas de pulserita. Y bueno, aquí se ha hablado de cosas súper interesantes y sobre todo de nuestro patrimonio, que yo creo que es lo que más queremos los que estamos y las que estamos aquí. Hemos hablado del patrimonio rural, hemos hablado de ese patrimonio energético que está siendo expoliado y yo de lo que me gustaría charlar y comentar mi visión es del patrimonio del talento que tenemos en Extremadura y que también sufre y viene sufriendo un expolio que viene siendo ya algo sistémico, algo de décadas que igual que han hecho con el campo, ahora con la energía, y lo es con el talento. Y cuando hablo de talento, no hablo del talento solo universitario, que muchas veces nos vamos arriba a los techos de cristal, pero también de trabajos tradicionales que no se mantienen y de los negocios familiares, que es lo que tenemos en Extremadura. Aquí lo que tenemos es campo, es ganadería, es negocio familiar y es cientos de miles de autónomos. No tenemos un tejido industrial grande, aunque nos lo quieran vender con promesas que no son verdad. Ahí tenemos la planta de Amazon con 3 personas dentro trabajando, que lo sé de buena tinta, y eso no sale para adelante y no tiene visos de salir para adelante. Y lo que tenemos que cuidar es lo que tenemos, que es a las familias y a las personas que aquí vivimos y que trabajamos y que para vivir necesitamos trabajar. Habéis hablado de comunicaciones yo tengo una empresa, mi mujer es autónoma y es un gran lastre y no competimos a nivel a igualdad de condiciones. Ir a una reunión a Madrid para nosotros supone 4 horas de coche en las cuales no vas trabajando frente a yo que nací en Valladolid, en 1 hora en el tren estoy y voy trabajando. Y aquí tenemos que invertir en I+D, en agricultura, en ganadería y creo que la digitalización es una gran oportunidad porque ahí no necesitamos grandes infraestructuras y tenemos ese talento que hay aquí en Extremadura, pero una digitalización bien entendida y hacia lo que tenemos, no vender humo y proyectos que aquí no tienen cabida de grandes ciudades que aquí no las tenemos. Sobre las grandes empresas, pues eso, el expolio que nos someten las eléctricas, la injusticia fiscal que tenemos, que no puede ser que tengo un centro de producción aquí y saco toda la materia prima, la vendo fuera y aquí pagamos la misma energía que en otros sitios y eso es totalmente injusto. Y desde las instituciones actuales y anteriores, esto no solo no se ha hecho nada normativamente, sino que se favorece y se les ponen las alfombras rojas a quien viene a llevarse lo nuestro sea en forma de luz solar en nuestros campos, arrancando miles y miles de olivos centenarios a cambio de placas que luego van a quedar ahí tiradas, porque yo ya lo he visto, que en Segovia ya hay campos solares de hace más de una década que están abandonados. Eso luego no se recoge, porque no se ponen unas fianzas millonarias para que eso se recoja. Pero también tenemos oportunidades, porque estamos en un eje. Yo, como os digo, vengo de Castilla y León y Castilla y León lo que tiene es que está de camino al País Vasco. Y aquí estamos de camino a Sevilla, si se hace bien, y a Lisboa. Y eso es una oportunidad que debemos aprovechar y debemos luchar por ella. Y el que nos hayan cerrado las comunicaciones, yo cada vez que puedo lo digo. Y yo creo que esto se terminaba un 15 de julio y un 15 de agosto, que nos plantemos en Mérida, en el eje de la A5 y la A66 y bloqueemos las carreteras y salgamos en todas las noticias y se bloquee todo el sur de España
por carretera un verano y a lo mejor harían algo. Y ya para ir resumiendo, sobre el emprendimiento que se nos vende tanto en el gobierno actual y en el anterior, si es que para mí el actual es un refrendar lo que ya se venía haciendo. Eh, Tenemos un PSOE, hoy se lo pasaba a los compañeros de aquí de Almendralejo, que es que no puede ser más carca, reconociendo a las asociaciones pro vida, a los medios de comunicación pro Vox. O sea, es que ya no es un PSOE a la derecha, es que es más cercano a la ultraderecha. Por eso Podemos Extremadura es la única herramienta que tiene la región, la única herramienta política capaz de acabar con este expolio de talento, de recursos naturales, personales, y porque si no, esta deriva no va a cambiar. ¿Y por qué es Podemos? Pues porque no le debemos nada a nadie. Porque ahí ahora tienen una lucha que no es por hacer un mundo mejor como los que estamos aquí, que aquí no nos estamos jugando ningún puesto, ni ninguna presidencia de diputación, ni ningún sueldo con unos cuantos ceros, pero otros sí. Y como no le debemos nada a nadie, y lo que decía del emprendimiento, en realidad lo que quieren decir es autoempleo, y lo que hacen es bajar las listas del paro, engañando a la gente con que montes tu propio negocio, cuando realmente no lo hacemos porque lo sientas y porque quieras una mejora, sino lo hacemos por obligación, porque para conciliar o emprendes o con los trabajos actuales es muy difícil conciliar, porque tenemos unas empresas que de esto Dani sabe bastante, que nos explotan. Hay muchas empresas que explotan y que se permiten y que encima se les halagan. Y luego se mira a la persona migrante como la que viene a delinquir, cuando el que está delinquiendo es algún empresario, ojo, no todos ni mucho menos, pero a costa de esa mano de obra, que como no tiene papeles, pues es lo que hay. Y nada más, que muchas gracias por estar aquí, estamos en el lugar para hacer las cosas, para promover este cambio y que vamos a conseguirlo, porque es que es necesario, si no esto va a reventar y no lo vamos a permitir. Qué maravilla, muchas gracias. Da gusto escucharos de verdad y da mucha alegría, mucha ilusión y muchas ganas de, pues, de seguir. Vamos a darle paso ahora a Manuel, que como sabéis es alcalde y tiene mucha experiencia política en el municipalismo, pero sobre todo es un experto en memoria histórica. Entonces nos va a hablar sobre, pues, la importancia de esas políticas públicas de memoria histórica, cómo estamos y bueno, qué podemos hacer desde aquí, desde este espacio. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Y como soy nuevo, quiero deciros que para mí es un honor poder formar parte de esta lista y quiero darle las gracias a Irene de Miguel por contar conmigo y al resto de compañeras y compañeros por darme esta oportunidad de estar con vosotros y formar parte de esta candidatura. Yo voy a hablar de memoria histórica, de memoria democrática. Mirad, el día 21 de octubre se cumplieron los 2 primeros años de la entrada en vigor de la ley de memoria democrática. Eh, la ley, tengo que decir, bajo mi punto de vista, que está siendo muy lenta y en muchos casos ineficaz. Y no lo digo yo por estar esta tarde aquí, lo dicen organizaciones tan importantes como Amnistía Internacional, entre otros, Iridia o SIRA. Eh, ya os digo que hay informes que así lo están informando. Falta una decisión importante de esclarecer la verdad sobre los graves crímenes que acontecieron durante el franquismo. Se ha avanzado, como digo, muy lentamente. Y lo único que os puedo decir es que se han creado 3 comisiones. Una de ellas es comisión técnica para la reparación económica de las víctimas. Y os digo que va lentísimo. Pocas víctimas han conseguido tener ninguna remuneración económica. También se ha hecho un estudio de las vulneraciones de los derechos
humanos, sobre todo de entre el 78 y el 83. Igualmente ineficaz y lenta. Se han anulado algunas sentencias dictadas por los juicios injustos o también con las exhumaciones. Y, pero como digo, es preocupante la lentitud y todo ello es por la falta del desarrollo reglamentario de la ley. Te ves muy impotente porque no acaba de elaborarse. Y aunque parece que el Estado lleva la voz cantante y está tomando la iniciativa en un papel, como digo, activo para liderar, por ejemplo, las exhumaciones, es las organizaciones civiles, las asociaciones de memoria histórica y en algunos casos algunas universidades que son las que están tomando realmente las iniciativas. Es decir, estamos como estábamos hace varias décadas, que son las asociaciones y las organizaciones civiles las que están llevando a efecto la recuperación y de esas fosas. Y me preocupa mucho y nos preocupa a los historiadores e investigadores el retroceso que está teniendo la ley, sobre todo en las comunidades autónomas como la nuestra, gobernada por la derecha y la extrema derecha. Quieren o han tomado la decisión de derogar o sustituir la ley que ya está aprobada, como sabéis, y esto impactará negativamente en los derechos de las víctimas. Por lo tanto, desde Podemos estamos obligados a estar muy pendientes y alertas con el desarrollo de esta ley en nuestra comunidad. El Parlamento Nacional debe impulsar acciones legislativas para evitar la impunidad de los crímenes franquistas. Y el gobierno central debe de poner en marcha urgentemente el desarrollo del reglamento. A la Junta de Extremadura habría que preguntarles también qué pasa con los listados de las fosas que se han ido interviniendo en estos años. Nadie sabe mucho sobre ellas. Listados de las fosas que están pendientes de intervención, tampoco sabemos. ¿Qué financiación se está llevando a cabo y en qué se están gastando el dinero? ¿Qué hay de...? Es que prácticamente no hay información de nada de esto. Porque preguntas en las consejerías, yo hace ya varios meses he mandado un correo para que me den esta información para un trabajo de investigación y estoy a la espera. Quien nos podía dar más información es el Premex, que está constituido desde, creo, diciembre de 2022 donde están las dos diputaciones, la Consejería de Cultura, la Universidad de Extremadura y creo que son dos asociaciones memorialistas y, y prorrogaron desde el 2022, como digo, tienen hecho el convenio, se ha prorrogado con una adenda que finaliza próximamente y realmente no sabemos si van a seguir adelante o no. Yo no lo sé. Los compañeros historiadores e investigadores eh, están igual que yo, sin saber. Además, os digo que desde 2021 el PREMES tampoco actualiza el estado de listados y fosas, de fosas sobre todo. Por lo tanto, tenemos mucho que hacer todavía, hay que estar muy pendientes, muy alerta con este tema y porque fijaros, otra de las cuestiones importantes que me trasladan algunos historiadores es que vamos a los juzgados a pedir las actas de defunciones de las víctimas y si las pedimos víctimas de la represión izquierdista, o sea, víctimas de derecha, aparece en su acta de defunción asesinados por los rojos o por las hordas rojas. Si pides un acta de defunción de las víctimas de izquierda, te aparece que están muertos en choque
con la fuerza pública. En Extremadura no hubo guerra, solo hubo represión y fusilamientos en las tapias de los cementerios. Por lo tanto, tenemos que trabajar por borrar eso de esas actas de defunción en los juzgados, por contar la verdad, por respetar y darle dignidad a las víctimas y a las familias. Es muy importante el trabajo que tenemos que hacer. Y todo esto después de 88 años que finalizó la contienda, la guerra civil en Extremadura y en España. Eh, Voy a finalizar ya. Me podía enrollar bastante, pero tampoco es el momento. Pero sí me gustaría terminar con una frase de José Saramago, que dice que, y lo hago para la reflexión, dice que hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica porque cuando se comienza con el olvido, se termina con la más absoluta indiferencia. Así que tenemos mucho que hacer en este aspecto desde Podemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y muchas gracias por acompañarnos y darnos esa luz para conseguir este último objetivo que has dicho que es fundamental y es que no se olvide, ¿no? Que no se olvide. Muchas gracias. Mm, Creo que no sé si se ha conectado ya Carmen, que me ha dicho que se conectaba ya Carmen Ibáñez. No sé, Modesto, si le has dado paso aún no, ¿no? No, no se ha conectado todavía, no ha pedido Ah, paso. vale. Vale, bueno, pues entonces mientras entra, em, voy a... Bueno, pues yo, como sabéis, yo tenía pensado hablaros un poco sobre accesibilidad universal y simplemente dar pues esas pinceladas sobre la importancia de que en las políticas públicas se tenga presente que cualquier acción que se haga pues tiene que visibilizarse, que tiene que llegar a todo el mundo independientemente de las capacidades que tenga. Extremadura es pionera en el tema de accesibilidad. Tenemos una ley desde 2014 que es de accesibilidad universal en la que se plantea todo lo relacionado con... perdona un segundo. Perdón, es que tengo a los niños ahí. Todo lo relacionado con la movilidad, con el acceso a la información, está regulado el acceso a cualquier edificio público y también hay herramientas que están subvencionadas con dinero público, como pueden ser la UTAES, como puede ser la APEMEX, por ejemplo, tiene una oficina de estudio para accesibilidad de los puestos de trabajo, que es un tema también muy importante, el acceso al empleo de las personas con discapacidad. Y todo esto son herramientas que existen y que están subvencionadas con dinero público y también leyes que existen en Extremadura que, como os digo, somos pioneras. Hay además una red de asociacionismo que también fomenta, ¿no? Pues la inclusión de las personas con discapacidad, pero sin embargo, las políticas públicas generalmente no se centran en que esto se ponga en marcha. Como sabéis, por desgracia en España, pues tenemos esta justicia rogada que si no aunque existan leyes, si alguien no denuncia que no se están cumpliendo, pues no se cumplen, ¿no? Principalmente porque no hay voluntad política. Por lo tanto, yo creo que el que nosotras pongamos el foco en que cualquier acción que se haga, cualquier edificio público, debería tener la capacidad de que cualquier persona pueda acceder a ello, porque tengan las mismas oportunidades, la misma capacidad de acceso al empleo, pero ya no solo a eso, sino pues a burocráticamente tener un acceso a cualquier solicitud, a pedir una cita médica, ¿no? Hay muchas cosas que a lo mejor no visibilizamos pues, cuando hablamos de accesibilidad, que parece que solo hablamos de barreras arquitectónicas, pero que en realidad va mucho más allá. Y ya hay, como os digo, muchas herramientas que yo creo que tenemos que utilizar. Entonces, creo que en este proyecto también tenemos el compromiso firme con intentar que cada vez las cosas sean más accesibles para todas las personas, porque al final lo que hacemos es aumentar las oportunidades de participación social y de participación política. Y esa era la parte que iba a aportar yo. Y ahora quería dar paso a Daniel Hierro, que está aquí, como sabéis, es una persona que lleva muchos años en Podemos Extremadura, ha sido diputado en la Asamblea de Extremadura durante una legislatura entera y ahora está, bueno, pues en temas de activismo de sindicatos y defendiendo derechos laborales, pero también, pues, una persona que conoce mucho el panorama de la vivienda, así que os dejo con él para que nos
cuente un poco sobre estos temas. Bueno, pues muchas gracias, Mavi. Y gracias a todos y a todas los que me habéis precedido y a los que venís después, seguro, porque me han gustado mucho vuestras intervenciones. Tiene mucho nivel este Consejo Ciudadano y además en ámbitos muy variados. Bueno, pues nada, a ver, como el tema de la vivienda pues da para muy largo, voy a intentar, y como también es público y notorio que es un problema de los más importantes, percibido además por la mayoría de la población, ¿no? Y que, bueno, que en Extremadura hemos sufrido durante los años de la crisis y que a pesar de que al principio, pues parecía, una vez que íbamos superando la crisis, ¿no? Del 2008, parecía que volvíamos otra vez a una situación de estabilidad y que los problemas de, por ejemplo, que se daban en el alquiler aquí no nos llegaban. Bueno, pues finalmente también nos ha llegado, ¿no? Entonces, por eso es un problema que está de primer orden. Porque, bueno, no todo el mundo que quiere comprar puede. Todavía sigue habiendo bolsas de población a las que les cuesta mucho comprar una vivienda y porque esas personas cuando quieren alquilar un piso, pues tampoco se encuentran con viviendas de precios asequibles o sociales y además todo el resto de la población que digamos no está en una situación tan precaria, pues también, pero tienen que vivir del alquiler, pues cada vez también notan más los efectos de la subida de precios, ¿no? Básicamente, por hacer un diagnóstico, ¿por qué está así la vivienda en Extremadura? Bueno, hace por algo que, bueno, pues que es un poco consustancial, ¿no? Al sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? En el que, bueno, primero hay gente que especula con la vivienda, que compra viviendas, muchas viviendas, o que tiene muchas viviendas y que o las alquila muy caras, o las vende muy caras, o las mantiene vacías hasta que puede venderlas muy caras, ¿no? Son las empresas, los bancos, los fondos buitres, que aunque aquí en Extremadura no hay tantos o no nos suena tanto, sí que realmente en las ciudades sí que los hay. Yo ayer o antes de ayer hablando con una persona y contándole, porque aquí en Almenalejo hemos tenido experiencias de ocupaciones sociales, ¿no? Ocupaciones organizadas, reivindicativas de vivienda, pues hacíamos un recuento y todavía hay 3 bloques de vivienda que pertenecen a las AREI, a las diferentes sociedades que ha creado para gestionar esas viviendas vacías, que siguen vacías o que están ocupadas en precario, ¿no? Además generando problemas, ¿no? No ese tipo de ocupación social, organizada, política y tal, ¿no? Sino, en fin, una ocupación así un poco más directa y primaria, digamos, ¿no? Y bueno, pues entonces eso, el primer factor, que hay grandes empresas y hay, bueno, también algunas familias particulares que se tienen muchas viviendas, ¿no? Y eso, pues, no de ninguna manera contribuyen a un uso social de las mismas, sino todo lo contrario, contribuyen a un uso antisocial, ¿no? Luego están los poderes públicos, la acción de los poderes públicos, ¿no? Que es fundamental, porque bueno, esto es un derecho recogido en la Constitución, aunque desgraciadamente en la segunda división de los derechos ciudadanos, desgraciadamente, ojalá algún día podamos cambiar la Constitución y tenga la misma protección que tiene, pues, por ejemplo, la propiedad privada y el derecho a los negocios, ¿no? Y entonces los poderes públicos aquí, bueno, pues en Extremadura en los años 80 sí que es verdad que se hicieron muchas viviendas públicas, que muchas se vendieron a precios muy razonables y otras se alquilaron, siguen en alquiler, ¿no? Pero es un parque ya muy viejo, muy abandonado. Se tenía una concepción de la vivienda pues más por quitar la pobreza más visible, que estaba en todas las partes de las ciudades, muchas veces en el centro de las ciudades, por quitarla del medio, ¿no? Por hacer un centro bonito, eh, más con esa intención que con la intención muchas veces de solucionar los problemas de exclusión, ¿no? De esa gente que vivía en infraviviendas, porque si no se hubiese hecho un seguimiento de ese parque, ¿no? Y no hubiésemos terminado con ciertas zonas de viviendas sociales en algunas ciudades, sobre todo, pues que están muy depauperadas y que están asociadas a la criminalidad en fin, y a la marginación. Eso también hay unas políticas conscientes detrás en el mejor de los casos, una falta de políticas conscientes detrás.
Entonces, eso, tenemos un parque de alquiler lleno y viejo y maltratado. En los últimos 20 años en Extremadura no se ha construido vivienda. Yo recuerdo cuando Fernández Vara entró en el 2015 de nuevo que prometió construir 800 viviendas. Eh, Aparte de que, bueno, para nosotros luego entraré, la construcción de viviendas no es lo principal, no es la principal arma para solucionar ese problema. Además de eso, es que no construyó pues ni 80, ¿no? Eh, el PSOE, cuando ha gobernado en estas últimas dos legislaturas, tampoco ha querido aplicar las leyes de vivienda. Nosotros hemos incidido, sobre todo mucho en la primera legislatura, que era un tema que además llevaba yo en la Asamblea, pues dentro de todos los límites que tenía el PSOE, ¿no? Y que sigue teniendo, que es un partido que sabemos que le pone una vela al capital y dice que le pone otra vela a las clases trabajadoras y a la gente humilde y a la gente normal, pues intentábamos ensanchar lo máximo posible la legislación. Pero esa misma legislación que sacaban ellos muchas veces no la han cumplido. En esta segunda legislatura también, poco antes de perder el gobierno, también sacaron una ley en la que finalmente había algunas medidas un poco interesantes, pero todo lo que acompañaba a la ley, más allá de la letra, pues el espíritu de la ley, se notaba claramente que no tenían muchas ganas de aplicarla, ¿no? Que era un poco una medida electoralista o para cumplir unos mínimos ante los suyos. Desgraciadamente con el Partido Popular ahora lo vamos a tener aún peor. Su receta, igual que en el resto de medidas económicas, es la liberalización. La liberalización y una cosa que hay que están haciendo con las ayudas, que no lo están haciendo solo con las ayudas a la compra de vivienda o al alquiler y tal, que lo están haciendo también con las becas educativas y con otros muchos ámbitos, ¿no? Que es el sin límite de renta, que lo llamo yo, vamos, lo llamo yo porque lo he copiado de lo que ellos ponen en las leyes, de los requisitos. Ayuda a la contratación de personal de trabajadores o trabajadoras domésticas sin límite de renta. Becas universitarias sin límite de renta, da igual, pues, se la puede dar a los ricos, se la puede dar a gente muy necesitada. Y en vivienda pues están haciendo lo mismo. Avalar la compra de vivienda prácticamente sin límite de renta con una vivienda hasta más de 200.000 euros, ¿no? Eh, bueno, pues, y por supuesto, no aplicar en absoluto las medidas que la ley estatal de vivienda sí que contempla o la que todavía tenemos aquí en Extremadura, de, como os he dicho, de los últimos meses de la legislatura de Vara, pues que todavía está vigente, pues tampoco la aplican. En este panorama, ¿qué es lo que podemos hacer como, vamos, yo estoy en garantías, ¿no? Pues bueno, participo y además, no lo he dicho Mavi, pero soy trabajador del grupo parlamentario. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues además de contribuir a que esos movimientos sociales, muchas veces ahora nuevos, constituidos por jóvenes y tal, que tienen problemas de acceso, pues se desarrollen y crezcan. Yo os invito a, en la medida en la que podáis, o vosotros, o vuestros hijos, hijas, o personas cercanas que puedan tener algún interés por estar afectados o por un interés social y ya está, pues que participéis si lo tenéis cerca y lo tenéis accesible. Pues lo que digo, nosotros contribuiremos de esa forma y en la Asamblea pues estamos reclamando que se aplique la ley que todavía tenemos regional, como he dicho, y que se aplique la ley estatal. Y luego, además, pues por ejemplo, ahora vamos a hacer una campaña que la vamos a sacar en enero, nos va a coger con el Consejo Ciudadano recién constituido, con lo cual, bueno, creo que es una buena forma de empezar porque es una campaña bonita en la que, bueno, pues está basada en la vivienda y en la dificultad que hay de acceder y en las medidas que proponemos. Así que eso sobre vivienda. Así que quería decir una cosilla más, que como me había dicho, participo también en el sindicato 25 de marzo. Las cuestiones de las clases sociales, desde el punto de vista de los trabajadores, me interesan mucho. Y bueno, pues porque aunque se diga que no, me ha machacado 20 años con el fin de la historia, ayer venía escuchando un programa, venía escuchando que venía de Mérida por la noche, la base, ¿no? Y hablaba ponía un discurso de Milei y decía, venían a decirnos que ya no, o sea, cuando llegó lo del fin de la historia, cuando cayó la Unión Soviética, ya no hay clases sociales, ya somos todos iguales, ya las desigualdades han terminado y tal. Y eso era un discurso muy favorecedor para el capital.
Pero lo que estamos viendo ahora con la extrema derecha ¿no? Esta extrema derecha ultraliberal que está cediendo desgraciadamente a algunos gobiernos, es todavía una vuelta de tuerca más. No les vale con ese discurso. No, no, no. Claro que hay clases sociales, somos la de arriba y vamos a apretarle las tuercas bien a la de abajo porque queremos ser aún más ricos, ¿no? Pues decir que aquí en Extremadura la estructura productiva está formada, el grupo más numeroso, por supuesto, es el de la clase trabajadora, formada ahora mismo por 350.000 personas activas, más otras 70 y tantas mil en el paro, y por unos autónomos que ahora mismo están en torno a los 80.000, que bueno, la mayoría, por cierto, que es bastante interesante y también lo podremos tratar en el futuro, intervenir en el colectivo autónomo, como ha hablado Alex antes, nuestro compañero. Ha entrado ahora en vigor la ley estatal, o bueno, que es gradual y ya está empezando a diferenciarse la cuota que pagan los autónomos según los ingresos que tienen, algo que creo que es muy justo y que, por cierto, el periódico de hoy, el periódico Hoy, ya estaba manipulado diciendo a partir del año que viene autónomos tendrán que pagar 1.000 euros más. En lugar de decir que algunos autónomos, los que ganan más, pagarán 1.000 euros más, pero otros van a pagar bastante menos, porque empieza a contarse los beneficios que tienen. Entonces, pues nada, eso, decir que en Extremadura, si escucháis algo es mi perro que se está poniendo un poco nervioso, que en Extremadura, sí, por supuesto que sigue habiendo clases, seguimos siendo una estructura de clases, que la clase trabajadora, pues desgraciadamente, comparada con el resto del Estado, pues no sale muy bien parada y que bueno, que también en la medida de lo posible ayudaré a que tratemos temas laborales y de mejora de las condiciones de la gente trabajadora. Ya está, me callo y silencio el micro. Muy bien, Dani, muchísimas gracias por tu exposición, que nos ha encantado y que ese compromiso lo cogemos y seguiremos trabajando ahí en ello, en equipo. Ya estamos terminando. Ahora, de momento, no veo yo que haya así ninguna pregunta, pero sí que estáis comentando en el chat y es también bastante, pues eso, enriquecedor, ¿no? Que cada uno también planteéis ahí temas y vuestro punto de vista y demás. Así que agradecido también a los que estáis planteando cositas por el chat. Y ahora quedan dos intervenciones. Una es la de Yolanda. Yolanda, como sabéis, todas la conocemos porque es yo diría, nuestro pegamento, nuestro punto de unión. Siempre, todo el mundo que tiene algún problema siempre llama a Yolanda. Y Yolanda lleva muchos años en Podemos Extremadura y es una persona muy comprometida. Sabéis que ha trabajado en el documento de feminismo y ella va a hablar sobre la necesidad de políticas transversales de feminismo. Os dejo con ella. Buenas, nada, primero pedir disculpas porque, bueno, según qué reuniones, cuando hay bastante gente, al final no soporta el ordenador que tengo poner cámara y pido disculpas de verdad por no tener la cámara puesta porque me parece feo, pero no puede ser de otra manera. Segundo, dar las gracias a Irene, claro, por volver a contar conmigo y hacerme partícipe de este equipazo que, como se ha dicho ya varias veces, tiene un nivel muy, muy alto para hacer las políticas necesarias para nuestra tierra. Entonces estoy encantada de verdad de pertenecer a este equipo. Y bueno, yo solamente quería añadir a todo lo que han dicho mis compañeros y mis compañeras, es que nada, vamos a seguir trabajando y fiscalizando muy, muy de cerca todas las políticas de igualdad y de feminismo, ¿vale? Que sea transversal en todas las políticas, en lo laboral, en sanitario, en educación, en vivienda, como ha estado contando Dani. Es decir, vamos a estar fiscalizando todas las consejerías para que no se quede nada para atrás. Y sí que tenemos una problemática que llevamos arrastrando además con todos los gobiernos que han tenido lo mismo da PSOE que PP, que son las oficinas de igualdad. Sí que es verdad que estamos como organización, creemos que es nuestra responsabilidad, ¿vale? Hacer un seguimiento porque tenemos que darle ese espacio donde se sientan seguras todas esas mujeres víctimas de violencias machistas y que sientan eso, ese espacio seguro. ¿Cómo es posible eso? Pues luchar mm,
por los derechos laborales de los y las trabajadoras de las oficinas. Ya sabemos cómo va esto, que cuando llega a final de año, bueno, pues no hay presupuesto, se cortan, las despiden, están durante 2 o 3 meses, esas mujeres quedan sin ese espacio, tienen que volver otra vez a contar toda su historia. A lo mejor, si tienen suerte, vuelven a tener a las mismas trabajadoras y trabajadores, o en caso contrario, pues son distintas, diferentes, tienen que volver a comenzar otra vez todo ese proceso que tiene que ser súper doloroso para ellas. Y entonces sí que vamos a poner mucho hincapié ahí. Además, tenemos contactos directos con los y las trabajadoras y nada, vamos a trabajar mucho y eso. Y nada, decir eso, que vamos a estar fiscalizando mucho, mucho, muchísimo todas las políticas de este gobierno y de todos los gobiernos que vengan. Esperemos que no haya elecciones anticipadas, pero si hay elecciones anticipadas y viene el PSOE, pues ahí estaremos nosotros también para fiscalizarlo, porque realmente se diferencian en muy poquito en esta tierra. Decir que, pues eso, agradecida de pertenecer a este equipo y nada, empezar a hacer políticas cuanto antes. Muchas gracias. No sé si se me ha escuchado todo, lo he intentado decir todo muy rápido Está para que muy no se me bien. corte nada. No he respirado y espero que se vaya escuchado, por Dios. Y encima porque tienes una presión ahí con que tengo yo ahí el reloj que os digo, os voy diciendo cuando se acaba el tiempo y lo estoy haciendo genial porque sobre todo también respetar pues esos tiempos también de conciliación y de, bueno, y de descanso y demás. Y hemos quedado en terminar más o menos en 5 minutillos. Quedaría el último intervención que era Juan Carlos Santana, que también ha sido alcalde de su pueblo, Jerez de los Caballeros, ahora es concejal con otros compañeros, que está también por aquí, veo por aquí a María Jesús, bienvenida. Y nada, y él quiere hablar de un tema que creo que es fundamental, que siempre hemos intentado reforzar, pero es verdad que nos cuesta bastante, que es pues eso, ¿no? Las políticas municipales, lo que es la representatividad en los ayuntamientos tan necesaria, igual que los compañeros de la Asamblea de Extremadura están haciendo un trabajazo. Pues también desde cada ayuntamiento, tanto con los que tenemos representación como los que no, hacer políticas municipales adaptadas a cada uno de los pueblos de Extremadura que son, es verdad, tan diversos. Así que os dejo con él. Buenas noches ya, compañeros y compañeras. Decir que cerrar este turno es un marrón después de escuchar a gente tan diversa y con tantísimo nivel, y porque además la mayoría de las cosas que vosotros habéis dicho pues formarían parte de lo que es la política municipal. Yo quiero ser muy breve. Primero quiero dar las gracias por la oportunidad que se nos ha dado de poder compartir este espacio con vosotros, de ser miembro del Consejo Ciudadano Autonómico y poder seguir trabajando en Podemos después de tantos años, tanto en la política municipal como de militante. Pues para nosotros un orgullo. Quiero sacar pecho, y lo digo además con la boca muy grande, no con la boca pequeña, porque ya no nos podrán decir eso de que somos gente sin experiencia. Aquí hay compañeros y compañeras ya que llevamos más de una legislatura, ¿no? Como concejales, demostrando nuestro buen hacer y por qué estamos en la política. Además, en esta ocasión estamos dos alcaldes, ¿no? En este Consejo Ciudadano, pues podemos aportar también nuestra experiencia de gestión. Y lo que quiero principalmente es animaros a los que no hayáis dado el paso nunca, ¿no? A implicaros en una lista municipal, porque es verdad que tenemos que tener que unir la lucha de la calle con la lucha en las administraciones, pero donde de verdad se cambian las cosas, por desgracia todavía o por suerte, más bien por desgracia, es dentro de las administraciones. Y sobre todo yo, que he tenido la suerte de comprobarlo, cuando tienes la oportunidad de gobernar, o si es como en nuestro caso ahora mismo, tienes una representación que obliga al gobierno de turno, pues, a tener que marcarle, ¿no? A tener que ir el camino que tú le marcas si quieren seguir gobernando. La política municipal es frustrante muchas veces porque, sobre todo en nuestro territorio, que es un territorio de pueblos muy pequeños, contamos con ayuntamientos medianos pequeños, con presupuestos también muy cortos, que te atan mucho de pies y de manos para hacer proyectos y para poder llevar las políticas a cabo. De eso lo saben bien los compañeros concejales y concejalas. Pero es la más bonita. Es la más bonita porque ser concejal o alcalde de un pueblo, ese concejal 24 horas, los 365 días del año,
es que tus vecinos, sobre todo cuando has tenido la opción de gobernar, te vengan a tocar la puerta a contarte problemas. Incluso algunas veces el alcalde se convierte un poco en un psicólogo, ¿no? de nuestros vecinos, porque muchas veces solo necesitan que les escuche. Y la verdad es que es un trabajo muy, muy bonito, la política municipal. Así que lo que os animo desde aquí, no solo a trabajar en el Consejo Ciudadano y ayudar a nuestro grupo en la Asamblea Ya Podemos Extremadura, también os animo a que os suméis a la política municipal, porque yo desde la experiencia que tengo creo que es la base de todas las políticas. Podemos debe crecer desde abajo, desde la política municipal, y necesitamos también tener representación en los máximos pueblos posibles. O sea que os animo a aquellos que estéis en pueblos donde todavía no tengamos representación, que en las próximas municipales os trabajéis mucho en montar una candidatura, porque desde abajo se construyen cosas muy grandes también. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Juan Carlos. Muchas gracias. Da gusto, la verdad, este encuentro está siendo súper constructivo y gratificante. Os pido disculpas porque he dicho que terminábamos, pero la compañera Carmen Ibáñez, que quería hablarnos de cooperación internacional, se ha conectado más tarde y yo le había dicho que le iba a dar la palabra. Ella viene justo además ahora de presentar un proyecto que han hecho en Bolivia y bueno, ha hecho un esfuerzo por estar aquí con nosotras hoy. Así que Carmen, perdóname que se me ha ido la pinza y te dejo ahora tu espacio. Muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias y perdonar también por no haber podido estar antes. Y quería sobre todo dejar el hueco de la cooperación. Creo que no podemos dejarla de lado. Creo que estamos preocupados por toda la problemática que hay ahora mismo en todo nuestro entorno, por las guerras, por toda la intranquilidad que hay social, económica y los conflictos que se suman día a día. Pero nuestro momento en Extremadura es que eso no parece muy importante y estamos fondeando en unos presupuestos que se establecen en 0,132%, cuando teníamos que llegar al 0,7%. Y creo que eso es un lastre que nosotros no podemos permitirnos y que tenemos que dar una visión muy fuerte de solidaridad a la gente que está mucho peor que nosotros, pero no hace falta que nos vayamos muy lejos. Hay gente que está pasando mal, como comentaba alguien en el chat, cerca, ¿no? La pobreza está dentro de nuestros entornos próximos. Entonces, la cooperación al desarrollo no es solo internacional, la cooperación al desarrollo es una cooperación que va de ida y vuelta, que estamos haciendo proyectos tal vez en Bolivia, como acaba de comentar nuestra compañera Mavi, que acabo de presentar en Mérida para cierre de este proyecto, que propone propuestas que podíamos recoger aquí en Extremadura igualmente. Entonces tenemos que hacernos fuertes para que los proyectos de cooperación sean de ida y vuelta, que fortalezcan nuestras asociaciones. Extremadura tiene un tejido asociacionismo de ONGs que trabajan codo a codo en la cooperación muy grande, muy sólidas y además con un desarrollo claro, un desarrollo sostenible de gran fuerza. Y bueno, yo quiero animaros a que creáis que nuestro proyecto es de solidaridad, es de crecer juntos, es de tener oportunidades para todo el mundo. Y eso es la cooperación. Y no podemos dejarla atrás, tenemos que trabajar luchando que los presupuestos mantengan un gasto para cooperación, tenemos que luchar para que las asociaciones estén fortalecidas y tenemos que seguir luchando para que el tejido social entienda que toda la cooperación es de ida y vuelta y es compartida. Entonces, no vamos a perder nunca el dinero, es siempre que se revierte a Extremadura, ¿no? A la gente. Y no quiero entretener más, que sé que lleváis mucho rato, he entrado muy tarde, lo veré despacito con la grabación y muchas gracias por contar conmigo para este proyecto en el que creo firmemente y en el cual pues vamos a seguir creciendo porque somos grandes en lo pequeño y eso es lo importante. Así que muchas gracias y bueno, bienvenidos a los nuevos y gracias por compartir con los que hemos estado más tiempo, las nuevos y a las nuevas. Un abrazo.
Muchas gracias Carmen por hacer el esfuerzo y la verdad que creo que es muy importante. Y creo que este proyecto tiene también parte de esa cooperación porque es un proyecto colectivo, asambleario, que es muy diferente, aunque no se visibilice en el exterior al resto de partidos políticos. Y es pues mucha gente haciendo poquitas cosas, ¿no? Pero siempre con el objetivo de cambiar el mundo. Así que muchas gracias. Bueno, pues terminamos ya. Muchas gracias a todos por venir, por vuestra participación. Y cierra nuestra compañera jefa, coordinadora y candidata a portavoz. Irene de Miguel, sí que nos hemos dicho que, bueno, que esto es un proyecto de Podemos Extremadura y que también es un proyecto político, y es un proyecto político que apuesta por la unidad. Y si esa unidad es posible como ejemplo en Extremadura, es gracias al esfuerzo y a la generosidad también de Irene y de, bueno, de todo el equipo. Os dejo con ella. Muchas gracias, Mavi. Pero al final yo solo soy la que, bueno, puede poner la cara en la asamblea, pero detrás tengo de verdad un equipazo de gente que está codo con codo sosteniendo y bueno, muchos estáis aquí hoy. Otros, pues como Pai, el pobre, pues está recuperándose y no soy más que uno más directamente. Yo creo que hoy hemos ejemplificado a la perfección lo que es Podemos Extremadura. Y es que es un espacio político plural con un alto nivel de gente dedicándose por mejorar la tierra, pero además con un alto nivel de humanidad, que para mí, sinceramente, es lo más importante. Creo que este es un equipo humano ejemplar, que no nos mueven los egos ni nos mueven los intereses personales. Aquí no hay nada que repartir, como en otros partidos. Entonces, la gente que milita aquí lo hace realmente por profunda vocación de servicio público y de querer mejorar su tierra. Y para mí es todo un honor de verdad ser coordinadora de un equipo humano de este nivel. También el otro día dije que creo que somos el espacio político más coherente entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Y lo demostramos. Lo demostramos con nuestras posiciones que no cambian a lo largo del tiempo según se va, bueno, pues queriendo a lo mejor adaptarse a lo que la gente quiere oír, sino realmente a lo que nosotras consideramos que es lo que viene a mejorar la vida de las mayorías sociales. Y también no nos despreocupamos de las cosas del comer. O sea, hoy se ha hablado de vivienda, se ha hablado de salud mental, se ha hablado de mundo rural, se ha hablado de accesibilidad, se ha hablado de cosas que son muy importantes. Pero también hemos hablado, obviamente, de cuestiones como, por ejemplo, la memoria democrática o el municipalismo, que lo que vienen es a hacer una profundización democrática y a hacer más justicia con este país, ¿no? Cuando hablamos de memoria, como bien ha dicho Manolo, estamos hablando de futuro y estamos hablando de que la indiferencia hacia lo que pasó no sea la gran, sea precisamente el motor que haga que pueda volver a repetirse, ¿no? Aquello. Eh, yo creo que estamos muy hartas de que gobierne quien gobierne, Extremadura siga siendo tierra de sacrificio, siga estando a la cola en los índices de desempleo, de pobreza, de emancipación juvenil, de brecha salarial. Y estamos muy hartas de que nos sigan gobernando negacionistas climáticos y de que el bipartidismo al final es el paradigma del gatopardismo, de que aquí parece que las cosas cambian para que al final no cambie nada y se siga manteniendo el status quo de los de siempre, de los más privilegiados, ¿no? Con lo cual, yo creo que ya es hora de que Extremadura sea la actriz principal, sea la que decida su destino, la que escriba su propia historia y por eso tenemos que apostar por nuestras potencialidades, poner en valor nuestras fortalezas y que Extremadura sea una tierra de acogida, sea una tierra generosa y sea una tierra donde el exilio permanente al que nos estamos viendo obligados a vivir no sea una especie de maldición que no se puede romper. Por eso, compañeros y compañeras, creo que tenemos mucho trabajo por delante, muchos retos a los que enfrentarnos y bueno, pues
agilando, como diría, ¿no? Ya que nos hemos llamado Agila Extremadura, agilando, que es gerundio, que Extremadura lo necesita. Así que nada, muchas gracias y aprovecho ya para deciros que el viernes pues nos veremos en la sede de Mérida, en la sede regional, para seguir hablando de política, seguir hablando de esa Extremadura que tanto queremos y que tanto nos gustaría cambiar y nos tomaremos un pisco labis y os invito pues que el viernes nos podamos ver en persona, nos podamos tocar, nos podamos abrazar y también nos podamos decir las cosas que nos tengamos que decir. Esto abierto a todo el mundo que nos esté escuchando porque, bueno, pues es un espacio, un espacio abierto a toda la militancia.